La idea mía, ya que estoy en la carrera de Relaciones de Trabajo y esta está inmersa en una coyuntura social, económica y política que le permite o no posibilidades, la idea mía justamente es, y dado un momento tan particular de la historia de nuestro país, justamente exponerle qué es lo que genera posibilidades para una cosa y que no, ¿cierto? Entonces, como algunas veces me han escuchado decir que para saber de economía es más importante saber de historia que saber de matemática, ¿no? Y entonces la idea mía es hacer un desarrollo, bueno, dentro de mis posibilidades de lo que es una exposición de esta naturaleza, que permita comprender cuáles son las políticas económicas que conducen hacia generar posibilidades para crecimiento, para inclusión social, para mejora distributiva, para industrialización, y cuáles son las políticas económicas que a lo largo de la historia han generado desindustrialización, sometimiento de las mayorías populares, endeudamiento, ¿no es cierto? Entonces, acá hay yo les voy a exponer herramientas que de alguna manera lo que pretendo es tratar de aportar desde mi humilde lugar para lo que yo llamo la revolución cultural, ¿no? Que es la toma de conciencia de los pueblos. Y bueno, justamente en realidad no fui el primero que lo dijo, ¿no? Hay un video que lo tengo desgrabado en algunos de mis libros, una frase de Perón, ¿no? Que decía, en realidad, cuando uno conoce el pasado, que es la historia, y penetra el presente, que es la realidad, entonces ya intuitivamente está lanzado hacia el futuro y puede prever aquello que no pueden prever los que carecen de estos conocimientos. Entonces, de ahí mi idea es justamente fortalecer estas cosas, porque hay un eslogan que aparece últimamente que es cambiemos, ¿no? Y cambiar puede significar muchas cosas, pero en realidad no hemos conocido muchas alternativas, hemos conocido dos. Entonces, cuando a mi forma de ver las cosas, lo que tenemos son dos modelos de economía política, dos modelos de intervención del Estado. No hay una cosa nueva, es decir, si salís de una, si cambiás de una, es porque te fuiste a la otra. No hay más. A mi modo de ver las cosas, esto, digamos, es una conclusión demasiado apurada, ¿no? Porque todavía no lo expliqué. Pero bueno, trato de orientar hacia ese camino. Y de hecho, me ayuda también uno de mis músicos predilectos, Roger Waters, que al inicio de la obra de Pink Floyd de 1983, de Final Cut, arranca diciendo: decime la verdad, contame por qué Jesús fue crucificado. ¿Es por lo mismo que papá murió? Y el padre Roger Waters murió en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Como queriendo decir, han pasado 2000 años y no cambió nada, ¿no? Y me parece que hay mucho que puede explicarse ahí. Vamos a ver cosas muy contundentes en el desarrollo, por lo menos intentaré transmitirlo de esa forma, en el 55, en el 76, en el 87, en el 91, y cosas que voy a decir, uy, ¿ahora es lo mismo? ¿No? Esa es un poco la unión histórica que quiero mostrarles. Y de hecho vamos a arrancar el desarrollo precisamente con Perón, ¿no? Hay una historia muy compleja en lo previo a Perón. Voy a recurrir a algunos detalles que intentaré enriquecer el recorrido. La primera parte de Perón tiene que ver con la descripción de cómo estaba Argentina en el año 46, ¿no? Porque ustedes tal vez han leído esta desgrabación que hice, que está escrita en mis libros, cuando Perón dice: en el año 46, cuando yo asumí, había en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Y cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? ¿No es acaso obligación del gobierno crear esto? Y bueno, de hecho, cuenta Perón que se reúne con su equipo económico y elaboran lo que él llama 1,5 metros de carpetas
una pila de 1,5 metros de carpetas con planes de gobierno, que luego serían 76.000 obras que conformarían el primer plan quinquenal que llevaría a la Argentina al pleno empleo. Pero, dice Perón, nosotros veíamos esas carpetas, pero no tenían financiamiento, no teníamos cómo ponerlas en marcha. ¿Y por qué esto era así? Y la explicación de Perón es muy contundente. Él cuenta, aparte que no teníamos reserva financiera, no teníamos reservas, pero además teníamos que pagar intereses de deuda permanentemente, de las deudas contraídas desde 1824, ¿no? Ustedes han conocido esta historia. Luego, las importaciones no estaban controladas. ¿Y qué pasa si las importaciones no estaban controladas? ¿Qué pasa si el Estado no controla las importaciones? Se importa de todo y no solo que se destruye la industria y la industrialización y la generación de empleo, sino que además eso genera un déficit de dinero, un déficit de divisas al país, porque las importaciones se pagan con ingreso argentino, ingreso ganado dentro de nuestro país, para pagar productos elaborados en el exterior. Y bueno, este tipo de cuestiones hacía que el país no tuviera posibilidades para financiarse. Y además teníamos que todas las empresas de servicios y los ferrocarriles también eran británicos. Con lo cual, ¿qué teníamos? Retiro de utilidades por parte de estas empresas extranjeras operando en nuestro país, ¿no? Lo mismo que aparece hoy como un problema de lo que yo les expliqué como la balanza de pagos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo estas cuestiones las va a resolver Perón. Pero antes, algunos se estaban preguntando, bueno, ¿cómo se llegó a esa situación? ¿Cómo es que más o menos se puede explicar esa situación de sometimiento comercial, económico y financiero del país? Hay, como ustedes han leído seguramente, un escrito de 1711, un escrito en Gran Bretaña, que fue parte de un proyecto que se llamó Un plan para humillar a España, ¿no? De 1711. Una persona de distinción en Gran Bretaña escribe, dice, yo 1711, ¿no? O sea, 100 años antes de lo que se dice como el nacimiento de la Argentina, ¿no? Dice, yo humildemente propongo al Congreso enviar a mediados del próximo octubre 8 buques de guerra con 5 o 6 grandes transportes que puedan llevar más o menos 2.500 hombres destinados que estén en condiciones de atacar, o más bien tomar Buenos Aires. Y acá viene lo rico del asunto, ¿no? Porque dice, la riqueza de este feliz país excede lo creíble. La fertilidad de su suelo, de las llanuras más grandes del mundo, están tan cubiertas de ganado que no pueden creerlo sino aquellos que lo pueden ver. Y esta corta descripción demuestra la generosidad tanto de su clima como de su suelo. Y estoy persuadido que puedo fácilmente probar que esto va a enriquecer el comercio y la riqueza de Gran Bretaña como ningún otro lugar bajo el cielo. Esto es el plan de 1711. Entonces, llega 1806, todavía antes del nacimiento de la Argentina, y ahí ustedes estudiaron las invasiones inglesas. Bueno, lo que no se estudió es lo que pasó en 1806, ¿no? Cuando Bereford acuerda con Martínez de Hoz, esto lo tengo de primera fuente, por eso lo digo con tanta confianza. Acuerda con Martínez de Hoz, sería el tatarabuelo de José Alfredo Martínez de Hoz, acuerda qué cosa, los privilegios para Gran Bretaña para el comercio y el diseño para la ocupación de tierras productivas que conformarían luego la Argentina agroexportadora, ¿no? Y fíjense que no tardamos mucho en llegar a 1824, que lo citamos hace un ratito, ¿no? En 1824 se produce el comienzo del sometimiento financiero ahora. Teníamos el sometimiento económico y comercial, y ahora el financiero, donde Gran Bretaña le presta a la Argentina 1 millón de libras, de las cuales llega la mitad, curiosamente, porque se cobraron por adelantado las comisiones y los intereses. Eso estaba dicho que se iba a utilizar, cualquier coincidencia con promesas modernas, obviamente remite exactamente a los mismos intereses. Eso estaba planeado porque se iba a utilizar para construir mejores puertos, construir hospitales, mejorar los caminos. Bueno, nada de eso se hizo, es decir, nada que tenga que ver con infraestructura se hizo,
pero sí se hizo el pago, ¿no? El pago durante 80 años de 8 millones de libras. Habían pedido 1 millón, que llegó a la mitad, no se usaron para nada concreto en la economía real, y se pagaron 8 millones durante 80 años. Algo parecido ocurrió con el pacto Roca-Runciman de 1933, y bueno, y esto es la Argentina que hereda Perón. Entonces, ¿cómo se da vuelta esta cuestión? Y acá viene lo que de alguna manera me convoca a mí, hablar de economía, ¿no? Bueno, Perón, una primera cosa que hace de manera muy pragmática es la nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios. En 1946, él asume con la nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios. Entonces, eso significaba que el caudal de ahorro del pueblo argentino, en vez de ser utilizado para el enriquecimiento ilimitado del sector financiero multinacional, sería dirigido directamente a 3 canales de distribución. El Ministerio de Obras Públicas, para financiar las obras de infraestructura que el país necesitaba, al Banco Hipotecario Nacional para construir viviendas y al Banco de Desarrollo Industrial para desarrollar industria, ¿no es cierto? Entonces, eso de alguna manera empieza a poner en marcha el país con ahorro genuino, con ahorro argentino. Pero hay una cosa, ya sé que el tema de las nacionalizaciones, ya se las debo porque les estaba contando que estaba todo extranjerizado, el pago de deuda externa también se las debo, pero hay algo estratégico que hace Perón, que es la estatización del comercio exterior. Digamos, un punto, como yo siempre suelo insistir, ¿no? Es decir, cuando te entra más plata que la que te sale al país, bueno, el país tiene plata, ¿no? Y si sale más plata que la que entra, y bueno, el país está desfinanciado, ¿no es cierto? Y no puede hacer absolutamente nada sin plata, al menos que se endeude o que agrande su endeudamiento. Entonces, lo que primero consigue hacer Perón es controlar las importaciones, ¿no es cierto? Entonces comienza a mejorar un poquito el saldo de la balanza comercial, pero con la estatización del comercio exterior, el Estado se apropia de lo que se llama renta agraria diferencial. Y este es un concepto fundamental porque tiene que ver con toda la historia del país. Y en los debates que tenemos que hacer cada uno de nosotros, si queremos defender nuestro país, lo tenemos que saber. Esto me gusta remitirme a la explicación de David Ricardo porque le da más un sustento técnico que no es complejo, es técnico pero no es complejo. David Ricardo en 1817, en su majestuosa obra Principios de Economía, Política y Tributación, que es una obra recontra política y donde casi que presenta a que la principal labor del Estado debe ser regular las leyes que determinan la distribución de la riqueza entre los distintos sectores de la sociedad. Por lo tanto, cuando se estudia en algunos libros ortodoxos que David Ricardo era liberal, a mi modo de entender las cosas, para nada lo era. En las primeras páginas de la obra ya empieza denunciando estas cosas, ¿no es cierto? Así que para mí, David Ricardo, a mi modo de ver, no era liberal. Pero lo que sí voy a traer acá es que cuando se produce un incremento importante en la población en Gran Bretaña, a principios del siglo XVIII, se comienzan a cultivar tierras de menor calidad. Acá es donde David Ricardo incluso habla de la teoría de las ventajas comparativas a partir de la ley de rendimientos marginales decrecientes. En realidad, ley de rendimientos marginales decrecientes significa que cuanto más se exige a un factor productivo, menor es su rendimiento adicional, ¿no? Y esto estaba claro con la tierra, ¿no? Es decir, se comenzaban a cultivar tierras de menor calidad y el rendimiento adicional era menor. Y acá, entonces, David Ricardo habla de la renta diferencial de la tierra. Esto es un concepto fundamental, porque dice, el propietario de la tierra de mejor calidad va a tener muchas más ganancias que el propietario de la tierra de menor calidad, con la misma cantidad de trabajo. Es decir, con el mismo costo, uno va a producir por ahí el doble que el otro, con lo cual va a tener una ganancia que va a ser el doble que la del otro, ¿no es cierto? Ese concepto de
renta diferencial de la tierra, viene perfecto para explicar renta agraria diferencial en una pequeña parte. ¿Cuál es esa pequeña parte inicial? Que así como los escritos de 1711 cuentan la generosidad tanto de su clima como de su suelo, de las llanuras más grandes del mundo. Bueno, hay estudios hechos que muestran esta relación, que si producir 1 kilo de carne en la Argentina cuesta 10 pesos, producir 1 kilo de carne en Europa cuesta 80 pesos. Entonces, si tenemos un costo de producción distinto, tendremos que tener también un precio distinto, ¿no es cierto? Entonces, ese diferencial de precio explica suficientemente que la extraordinaria ganancia proveniente de las exportaciones agrícolas no son producto de un mayor trabajo. Tiene que ver con esto que se llama renta diferencial. Renta diferencial de la tierra, en su momento lo llamó David Ricardo, y nosotros lo llamamos renta agraria diferencial, que es esta condición maravillosa que tiene la Argentina en la bondad de su clima y de su suelo. Hoy el tema que está enlazado con este son las retenciones a las exportaciones, ¿no? Y acá viene el tema del tipo de cambio. Ustedes van a escuchar, bueno, ya han escuchado y van a seguir escuchando algunas propuestas de unificar el tipo de cambio. Yo voy a insistir con esto en varios momentos porque tiene que ver justamente con varios momentos, ¿no? Unificar el tipo de cambio significa que el precio del dólar lo maneja el mercado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el tipo de cambio lo maneja el mercado? Bueno, si lo maneja el mercado, porque no lo maneja el Estado, ¿no es cierto? Y Perón lo dijo muy claramente, ¿no? La economía libre no existió y nunca va a existir. O la maneja el Estado para conseguir la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo, o la manejan las grandes corporaciones multinacionales financieras para destruir a las naciones y esclavizar a los pueblos, ¿no? Entonces, si no la maneja el Estado, la maneja las grandes corporaciones multinacionales, es decir, aquellos que quieren enriquecerse ilimitadamente a costa de empobrecer a las mayorías populares. Cuando Perón diseña el IAPI, lo que se llamó el Instituto Argentino de Promoción para el Intercambio, esto lo que significaba era que el Estado le compraba a los pequeños productores, acordando precios justos con los pequeños productores, y se encargaba en toda la cadena de producción de llegar hasta el otro lado para regular los precios de comercialización y también quedarse con esta renta agraria diferencial. Y el tema cambiario tiene que ver ¿por qué? Porque la Argentina tiene, en relación con Europa, ya que salió la primera comparación, un desarrollo industrial retrasado. Entonces, ¿qué es lo que necesita la Argentina para desarrollar su industria? Encarecer las importaciones, ¿no es cierto? Hay dos formas de encarecer las importaciones. En la complejidad actual es mucho más fácil explicarlo, porque en realidad tiene que ver con controles a las importaciones, como les explicaba anteriormente, pero además tiene que ver con el encarecimiento del precio de mercado de estas importaciones. ¿Y cómo se hace? Elevando el precio del dólar, esa es una, y la otra es poniendo aranceles a las importaciones de lo que se llama bienes transables, esto es, aquellos bienes que pueden competir con bienes producidos por la industria argentina, ¿no es cierto? Y el tema cambiario, fíjense, si se pone un tipo de cambio más elevado para los productos industriales, ¿qué pasa con la exportación agropecuaria? Si el exportador cobra $1000, que son 1000 pesos a tipo de cambio 1, ¿qué pasa si el tipo de cambio se eleva a 4? ¿Cuánto cobra el exportador? De 1000 pesos pasa a cobrar 4000 pesos. ¿Producto del trabajo fue eso? ¿O producto de la decisión del Estado para proteger a la industria? Fue producto de la decisión del Estado para proteger a la industria. Por lo tanto, esa diferencia extraordinaria, ¿a quién le corresponde? Si fue política de Estado para desarrollar la industria, le corresponde a la industria. Ese es el mecanismo de la apropiación del Estado de parte de esta renta agraria diferencial para financiar un proceso de desarrollo industrial. Esto fue fundamental en Perón y, como siempre comentamos, es una de las utilidades más importantes de las retenciones a las exportaciones, a lo que voy a remitirme más adelante cuando hagamos la descripción del presente y de los últimos años también, por supuesto.
y de cómo fue el desendeudamiento, ¿no? El desendeudamiento en los dos periodos, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa cuando aumenta el nivel de actividad? Porque todo esto sirvió para incrementar el nivel de actividad y para estatizar, para nacionalizar los ferrocarriles, para nacionalizar las empresas de servicios y para pagar toda la deuda externa. Argentina desde el 49 hasta el 55 no tuvo deuda externa, ¿sí? Estuvo desendeudado completamente. Entonces, ahí conseguimos un país financiado, un país con pleno empleo y un país con una mejora en la participación de la clase trabajadora en la riqueza total. Entre otras cosas, una ley, dentro de todas las leyes laborales que se estaban dictando en el mundo durante el siglo XX, a partir de los innumerables conflictos que hubo desde el siglo XIX fundamentalmente, y en especial hay un hecho que marca un antes y un después en la historia, que es la Revolución Francesa, ¿no? Y la descripción de esto me parece muy interesante porque en la época de la Revolución Francesa, estoy hablando de 1789, en Francia, ¿no? El país del primer mundo sería, ¿no? En Francia 400.000 personas formaban el clero y la nobleza, ¿no? Tenían todos los privilegios para financiar fiestas extravagantes y además no pagaban impuestos. Y 23 millones de franceses que estaban sumergidos en la pobreza pagaban impuestos, ¿no? Entonces, ese pueblo necesitado de una ley que los proteja, bueno, hay una historia muy compleja en esto, que se llega a la Revolución Francesa y lo que se consigue es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, que a mi forma de entender permite un cambio en la historia del mundo. Bueno, cuando llega a 1946, ya con leyes que en el mundo estaban más desarrolladas, Perón además agrega, si no me equivoco, en 1953, la Ley de Convenios Colectivos de Trabajo, la que se conoce como Ley de Paritarias, ¿no? En donde acuerdan las partes interesadas, que son los empresarios que buscan maximizar siempre sus ganancias, los sindicatos que protegen los intereses de los trabajadores, básicamente la duración de la jornada laboral, que el salario no se quede retrasado respecto de una inflación, y el Estado mediando entre las dos partes para arribar al estatuto de ley, los acuerdos a los que se llega. Esto permite una mejora en el poder adquisitivo de la clase trabajadora y se consigue lo que se llamó el 50-50, ¿no? El 50% de la participación de la clase trabajadora en la participación total, en la producción total del país. Desendeudado. Y lo curioso es que aparece un Cambiemos también, ¿no? Porque a través de los medios de comunicación, las radios, la prensa, la iglesia, fíjense ustedes que en 1925, antes de Perón, ¿no? Freud escribe en una obra maravillosa que se llama Inhibición, Síntoma y Angustia, escribe lo siguiente. Dice, supongan que el Estado está por lanzar una medida que va a favorecer a la mayoría del pueblo. Pero sin embargo, a una pequeña minoría, esta decisión le resulta adversa. Entonces, ¿cuál es el plan de acción de esta pequeña minoría? Tomar el poder de la prensa. Y de esa forma, trabajar la soberana opinión pública hasta conseguir interceptar esa decisión del gobierno que iba a favorecer a las mayorías. Por lo tanto, sabemos que esto ha ocurrido en todos los tiempos, no es ahora que existe el Facebook nada más, ¿no? O sea, ahora existe el Internet, todos tienen televisión en su casa, está el Facebook, pero esto ocurrió siempre. De hecho, hay una cosa que me resulta graciosa porque estamos en Buenos Aires en el siglo XXI y estamos hablando de París en 1789, ¿no? O sea, como que es una cosa que parece graciosa en la historia, pero había un médico, un tipo que estaba enfermo, que había fracasado como médico incluso, pero que tuvo éxito con un periódico, lanzando un periódico que se llamaba El Ami du Peuple, el amigo del pueblo, ¿no? Pero este tipo que estaba tan enfermo tenía un envenenamiento con la vida y un odio y un rencor supremo. Entonces, todas sus broncas, toda su ira la ponía en el periódico. Un día se le ocurre, porque se le ocurrió a él, que el rey y la reina, Luis XVI y María Antonieta, habían tirado al piso la bandera tricolor, ¿no? Es decir, rojo, azul y el blanco,
que significaba la revolución, que era un símbolo de la revolución, que la habían tirado al piso y la habían pisoteado. Y bueno, ¿y qué hizo el pueblo de París? Se fue los 17 kilómetros hasta Versalles con el objetivo de asesinarlos, al rey y a la reina. Pero había sido un disparate de este tipo, ¿no? O sea, fíjense en los distintos tiempos cómo la prensa, las radios, hoy el Facebook y la televisión, cómo pueden instalar cosas que ni siquiera son verdad. Obviamente que no estoy defendiendo a Luis XVI y María Antonieta, que no pueden dirigir ni siquiera el kiosco de la esquina, ¿no? Digamos, no tenían capacidad suficiente para manejar ni el kiosco de la esquina. También apoyado de alguna manera por una cierta parte de la población que entendía que el peronismo era una dictadura, el dictador Perón, bueno, y demás cuestiones, que no había libertades, o que, bueno, que la gente estaba perseguida, bueno, cosas muy parecidas a las que aparecen en Facebook hoy, ¿no? Y bueno, y en 1955, sin embargo, pasa algo que a mi conocimiento me aparece como inédito en la historia, que la Fuerza Aérea de un país bombardea a su propio pueblo. El 16 de junio de 1955, la Fuerza Aérea de la Argentina realiza un bombardeo en la Plaza de Mayo y en la Casa de Gobierno, un intento por asesinar a Perón, que no hubiera sido ni el primer ni el último presidente asesinado, ¿no? Es decir, hubo muchos en nuestro país, hermano vecino Chile, el 11 de septiembre de 1973 asesinaron a Allende. En Estados Unidos asesinaron por lo menos a 3, ¿no? Bueno, no hubiera sido ni el primero ni el último, pero bueno, por suerte zafó. La cuestión es que cuando termina por derrocar el gobierno democrático de Perón, fíjense las medidas económicas con las que comienza este gobierno de facto, ¿no? Obviamente derogan la Constitución de 1949, que era una Constitución bien argentina, no como la de 1853, era una Constitución bien argentina. Desarman el IAPI, ¿no? Desarman el IAPI, con lo cual también abren las importaciones, derogan la ley del compra nacional, derogan la ley de copromoción minera, derogan la ley de promoción industrial, derogan la ley de convenios colectivos de trabajo, bueno, etc. Con lo cual, fíjense ustedes que ahí comienza lo que se llama la detención, a mi modo de entender, la detención de la revolución, ¿no? Porque con la apertura económica, ya la velocidad a la que estaba creciendo esa industrialización ya no continuó. Argentina en solo 9 años se había convertido en un país industrial, marítimo, aéreo, tecnológico y científico, en solo 9 años, ¿no es cierto? O sea que imagínense la velocidad que tuvo esa revolución, y más en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, no voy a meterme adentro de lo que fue la época de la resistencia peronista, porque yo les quiero explicar la parte económica para que ustedes entiendan. Y sí me parece un punto de corte, de vuelta al 76, porque ahí comienza además el proceso más terrible de nuestra historia, que se denominó justamente proceso de reorganización nacional, que incluye 30.000 desaparecidos, millones de libros quemados, persecución política permanente, estado de sitio permanente, toque de queda permanente, la guerra de las Malvinas y una estatización. Con Martínez de Hoz comienza un periodo de destrucción de la industria mucho más severo que en ninguna otra época, es decir, la apertura total de las importaciones, comienza un periodo de una inflación desconocida para la Argentina hasta el momento, y además aparece lo que yo le digo siempre, uno de los grandes antihéroes de la historia, ¿no? Así como antihéroe es Palacio, ponele, el antihéroe del fútbol, ¿quién es? Palacio. Bueno, uno de los antihéroes de la economía, ¿quién es? Cavallo. Cavallo aparece como director del Banco Central, estatizando deuda privada, ¿no? Fíjense que estatizó, o sea, deuda que era de unas empresas, bancos, Techín y demás, pasan al Estado para que la pague el pueblo argentino.
¿no? Y ahí es donde comienza el verdadero problema de la deuda externa argentina. En el año 1956, este es un dato muy interesante que además está documentado, hay una cuenta en la balanza de pagos, que es la cuenta rentas, que muestra retiro de utilidades de empresas extranjeras en el país y pago de intereses de deuda externa. Básicamente esas dos cosas. Durante la década del 50 hasta el año 56 dio positiva, porque Argentina además le había prestado a algunos países de Europa. En el año 56, la revolución fusiladora, autodenominada libertadora, lo que hace es pedir un crédito. Perón había dicho que jamás se anotaría en el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hace la revolución fusiladora? Le pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Club de París, y ahí comienza de vuelta el endeudamiento. Y si ustedes ven el flujo de la cuenta rentas de la balanza de pagos, van a ver en toda la década del 50 hasta 1956 saldo positivo por única vez en la historia. Y a partir de 1957, producto de que hay que pagar intereses de deuda, negativo para siempre, ¿no? Es un dato muy interesante. Bueno, y entonces, sin embargo, fíjense ustedes que en el año 75, 76, la deuda externa argentina estaba en el orden de los 7.000 millones de dólares. Y con el déficit comercial resultante de la apertura de la economía, más el déficit fiscal proveniente del achicamiento del Estado, más la estatización de deuda privada de Cavallo, se llega en el año 83 a una deuda externa de 45.000 millones de dólares. O sea, se multiplicó 7 veces, ¿no es cierto? Y así es como agarra el gobierno Raúl Alfonsín, que es el primer presidente desde que se recupera la democracia. Y hay un videíto que yo les recomiendo que lo vean. Ya sé que a veces uno lo sé muy bien esto porque a mí me pasa, uno por vago dice no, lo que está arriba lo veo, lo que está abajo no. En la página del libro, en el Facebook, ustedes bajan, ¿no? Y siguen bajando, y bajan un poquitito más hasta que lo encuentran. Hay un videito de 5 minutos de Alfonsín de 1987 denunciando todas estas cosas, ¿no es cierto? Denunciando a Clarín cómo con sus tapas intenta generar un sentimiento de pesimismo en la población, denunciando cómo los sectores intermediarios, ¿no? Eso que había resuelto Perón con el IAPI, bueno, cómo los sectores intermediarios están generando una inflación que se le escapó de las manos, ¿no? Y Perón Alfonsín decía, pero ¿qué más quiere este presidente que los salarios sean como ustedes quieren, como el pueblo quiere? Pero se le había escapado de las manos esta cuestión. ¿Por qué? Y porque la deuda externa seguía creciendo, porque había que pagar intereses y el gobierno no tenía financiación. Alfonsín, sin embargo, pone las retenciones en las exportaciones, pero no le alcanza para financiar al Estado. Y bueno, cuestión que llega el año 89, donde hay un par de cuestiones que voy a unir desde el 76 al 89, llega el año 89 con la deuda externa del país ya en 60.000 millones de dólares, ¿no? Acá ya la deuda externa comienza a ser un problema y la inflación estaba en el 4.000%, ¿no? Lo que se llamó en realidad hiperinflación, pero hiperinflación, ustedes dicen, hiperinflación significa inflación grande. No, es otra cosa. Una cosa es inflación, otra cosa es hiperinflación, porque la hiperinflación tiene la característica de ser imprevisible, además de ser una tasa grande, digamos, ¿no? Pero además tiene la característica de comportarse de una manera loca, imprevisible. No es como una tasa de inflación del 20%, del 30%, del 10%, del 5%, de lo que quieran ustedes, pero que uno sabe que hacemos los cálculos, a ver cómo viene la tasa de inflación. Y bueno, si está en el presupuesto, que está en el 18%, que para mí incluso va a cerrar un poquitito menos, pero si es del 18, 20, 15 o 22, es lo mismo, es una cosa previsible. Previsible es muy importante para la economía, porque tiene que ver con la previsión de agentes económicos que deciden invertir en el país. Entonces, tanto internos como externos, ¿no es cierto? Y también genera consumo o no, o contracción del consumo. Entonces, me parece interesante acá hacer una diferencia. Había hiperinflación. Y lo que hubo
en todo este proceso, con un Estado desfinanciado durante el gobierno de Alfonsín, lo que hubo fue la continuación de la destrucción de las empresas del Estado argentino, las empresas de servicio del Estado, o sea, la luz, el agua, el teléfono. Sobre el final del gobierno de Alfonsín no andaba nada, no andaba nada. No es que se cortaba 2 días y entonces salimos a la calle a golpear la cacerola. No andaba, no había teléfono, no había nada, ¿no? Y entonces aparece este eslogan, a lo Martínez, cuando asume Menem, aparece este eslogan a lo Martínez de Oz: el Estado es ineficiente, ¿no? El Estado es ineficiente significaba que había que privatizar. Menem dice, vamos a privatizar todo aquello que haya que privatizar, no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad. Mentira, habían destruido las empresas del Estado, por eso no funcionaban, porque las habían vaciado y las habían desfinanciado, no porque el Estado es ineficiente. Porque si no, si vamos al caso de nuestra historia presente, ¿qué pasó con Aerolíneas? Cuando estuvo en las manos de Marsans, estuvo en manos privadas y la hicieron cenizas Aerolíneas. Teníamos la aerolínea de bandera, que en una época había sido una de las mejores del mundo, como es ahora de vuelta, ¿no? Pero Marsans la había destruido. La teníamos totalmente vaciada, desfinanciada y deficitaria, ¿no es cierto? Y encima teníamos el retiro de utilidades por parte de empresas extranjeras en nuestro país. Además, entonces, no es que el Estado es ineficiente. Cualquier empresa que vos la vacías y la desfinanciás durante 13 años y después va a ser ineficiente después de 13 años. Bueno, y entonces Menem, cuando asume, que en realidad ganó con la promesa de la revolución productiva, ¿no? Hizo en realidad todo lo contrario. Una cosa muy rara es lo que está pasando ahora, ¿no? Porque pareciera como que están anunciando lo que van a decir, lo que quieren hacer, ¿no? De cambio único, las importaciones. Bueno, pero Menem, fíjense ustedes que asume con esta promesa de la revolución productiva del salariazo y instantáneamente lo que hace es alinearse a lo que se llamó el consenso de Washington, y sigue los problemas de ajuste, privatizaciones. Las privatizaciones lo que trajeron en realidad fue en un inicio una sensación de que la tecnología había llegado a la Argentina, ¿no? Porque empieza a andar todo, ¿no? Entonces empieza a andar todo y llega el año 91 con 4.000 y pico de inflación y con la convertibilidad de Cavallo, de vuelta, ¿no? Aparece otro de estos antihéroes de la historia de nuestro país. Cavallo pone la convertibilidad, con lo cual se acaba con la inflación, ¿no? Entonces teníamos los servicios que andaban y además se había acabado la inflación y todavía teníamos una tasa de desempleo baja, es decir, la tasa de desempleo en el año 91 era del 6%, ¿no? Creo que nunca antes del 91, si no me equivoco, nunca antes del 91 la tasa de desempleo fue un problema, por lo menos desde Perón para acá, nunca la tasa de desempleo había sido un problema en la Argentina. Sí comienza a ser durante la convertibilidad. ¿Y cuáles son los mecanismos de la convertibilidad que tanto destruye a la industria y al empleo? Fíjense ustedes que en el año 91 todavía seguíamos con las retenciones a las exportaciones que había vuelto a poner Alfonsín. Es decir, Menem seguía con las retenciones. Incluso creo que estaban cerca del 40%. Y sin embargo, bueno, cuando aparece la ley de convertibilidad, que la ley de convertibilidad está mal asociada al 1 a 1, como que toda la ley de convertibilidad es 1 a 1. No, la ley de convertibilidad es algo muy complejo, no es solamente el 1 a 1. 1 a 1, ¿saben qué significa? Tipo de cambio fijo. Un dólar vale 1 peso, eso es tipo de cambio fijo. Pero la convertibilidad fue mucho más que eso. La convertibilidad fue tipo de cambio fijo, o sea, $1 barato. Significó además apertura total y abrupta e indiscriminada de las importaciones, apertura total de la economía, significó sacar las retenciones a las exportaciones, significó la caja de conversión. ¿Qué significó la caja de conversión? Que para poder emitir 1 peso tenía que entrar $1 al país.
Pero claro, ustedes ya están pensando, si teníamos déficit comercial, es decir, salía más plata de la que entraba y además había un endeudamiento que era creciente, entonces ¿cómo se mantenía esto? Y la respuesta ya la saben, incrementó de la deuda externa. La deuda externa, que ya en el 89 era de 60.000 millones de dólares, fíjense, además Menem había dicho, entre sus promesas, dijo, no, con las privatizaciones vamos a pagar la deuda externa. Me parece que no se pagó, porque cuando Menem termina su mandato 10 años después, en el año 99, la deuda externa había ascendido a 150.000 millones de dólares, ¿no? O sea que me parece que no se pagó. Y lo curioso acá es lo rápido que se destruye el país, porque en el año 94-95 ya la tasa de desempleo era del 15%, una tasa inédita en la historia de nuestro país. ¿Sí? En el 91 tasa de desempleo 6%, en el 95 tasa de desempleo 15%, en 3 años y pico, ¿está bien? O sea, fíjense ustedes la violencia con la que la apertura de las importaciones, este dólar barato y además el achicamiento del Estado destruyen la economía. Y para peor de todas las cosas, si le sumamos los 2 años desde la Rúa, que van del 99 al 2001, donde además la deuda externa asciende a 220.000 millones de dólares, en ese momento llega a ser el 160% del producto anual, equivalía en aquel momento a 8 años de exportaciones. Digo esto, lo voy a repetir cuando hable de la actualidad. Si sumamos todo lo que fue la convertibilidad, además, que implicaba un endeudamiento creciente para poder mantener el déficit comercial y el déficit fiscal, venía lo que se llamaban las políticas del ajuste. Y esto, como permanentemente están las discusiones de todos los días, más en este momento, y me parece súper sano que haya discusiones, obligado diría, ¿no? Casi que es obligado que discutamos, pero que discutamos con argumentos. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era el mecanismo del ajuste? Bueno, está el chiste de Clemente que tienen ahí en el libro, que algunos lo leyeron, ¿no? Ese de que, bueno, ¿se imaginan si me ponen al FMI de nuevo? Con el que viene con sus recetas, con la teoría del derrame, ¿no? Y bueno, igual la teoría del derrame en la Argentina funcionó, porque todavía seguimos derramando lágrimas, ¿no? Es decir, fue muy duro el proceso. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional, al que Néstor Kirchner echó a patadas en el orgullo en el año 2005, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, que era acreedor de la Argentina, ¿qué hacía? Para prestarle más plata imponía política económica. Esas eran las recetas del Fondo Monetario. ¿Y cuáles eran estas recetas? Achicar el gasto público. De alguna manera, entre otras cosas, quería decir, bueno, que el Estado gaste menos en salud, en educación, en generación de empleo. ¿Para qué? Para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Pero eso, en realidad, es toda una mentira, absoluta mentira. ¿Por qué? Porque si se gasta menos en salud, en ocupación, en generación de empleo y toda esa historia, ¿qué pasa con el nivel de actividad? Se reduce. ¿Qué pasa con el nivel de empleo? Se reduce. ¿Y entonces qué pasa con la recaudación del Estado? Se reduce también. Si se reduce el nivel de actividad, también se reduce el nivel de recaudación del Estado. Si el Estado ¿de dónde recauda? De impuestos al consumo, de impuestos a las ganancias, de aportes y contribuciones, ¿no? Es decir, ahí tenemos el 75% de la recaudación del Estado. 3/4 parte de la recaudación del Estado son impuestos al consumo, impuestos a las ganancias y aportes y contribuciones. Ah, y me olvidé de una cosa entonces, ¿no? Que es la privatización de los fondos provisionales. Porque además, no recuerdo en qué año, se privatizan los fondos provisionales. Se comienzan a privatizar, yo me acuerdo en la Facultad de Ciencias Económicas que venían con las viromesitas de las AFJP, no me acuerdo ni los nombres que tenían. Bueno, esa, Consolidar, Orígenes, que venían con las viromes. ¿No querés en la virome de coso? ¿Y no querés privatizar, que hiciéramos tu campaña, tu empresa, que aseguremos tu jubilación? Bueno, y en realidad esto era sumamente deficitario. Hoy es deficitario. Hoy el sistema previsional es deficitario en el sentido que no se autofinancia. Miren los números. Ahí en mi último libro tienen ustedes los datos del 2012. Bueno, actualícenlo con la inflación, es lo mismo. ¿Cómo sería la lógica? El Estado recauda por aportes y contribuciones más o menos 200.000 millones de pesos al año. Y tiene que pagar
en servicios sociales 300.000 millones de pesos. Entonces no se autofinancia. ¿Cómo se financia? Se financia con impuestos a consumo, con impuestos a las ganancias, con retenciones a las exportaciones, con aranceles a las importaciones, ¿no es cierto? Bien. O si no, ¿qué tenemos que hacer? Si no se financiara con impuesto a la ganancia, impuesto a consumo y retenciones a las exportaciones, bajar las jubilaciones. ¿Qué es lo que pasó? ¿No es cierto? Esto es lo que pasó en la Argentina. Congelaron las jubilaciones, congelaron los salarios y después encima los bajaron. ¿No es cierto? Eso fue lo que pasó en la Argentina durante aquel tan triste periodo, ¿no? Donde la desocupación llegó al 28%. 28% de desocupación. Y así se llega con todas esas cuestiones de política económica. Vean ustedes esta política económica que hoy se discute, ¿no? Hay un tema que es una cosa que estuve revisando en este último tiempo, que tiene que ver con el porcentaje de la participación industrial. Antes de Kirchner, ¿no? El momento de mayor participación industrial en la historia de nuestro país había sido en 1974, más o menos con el 24% de participación industrial en el PBI. En el 76 se comienza a destruir la industria, ¿no? Llegamos al peor momento, 2001, 12% de participación industrial, digamos, sería como la mitad, pero en realidad no es una cuestión aritmética, en realidad es una cuestión geométrica, ¿no? Matemáticamente no es una cuestión lineal, es una cuestión mucho peor, ¿no? Entonces, llegamos al 12%, que si no me equivoco creo que es más o menos el periodo que va de 1914 a 1930. Más o menos el peor de nuestra historia se llega cuando se deroga la ley de convertibilidad en enero del 2002. La industria tenía una participación en el PBI de apenas un 12%, ¿no? Hoy está en el mejor momento de la historia, 30%, mucho mejor que en el 74 incluso. Bueno, ¿qué pasa en el 2001? Y esto es muy interesante porque no está en los libros, bueno, en los libros en general, no aparece en la televisión, no hay nadie que lo explica. Se llama, a lo que voy a llegar es la devaluación asimétrica, ¿no? Pero primero, ¿cómo se llega a la devaluación asimétrica? Con un Estado totalmente desfinanciado, con una deuda que ya no se podía pagar, llega un momento en donde ya no nos prestan más plata. Y ustedes, ahora ustedes están pensando en preparar, si no nos prestan más plata no podemos emitir. Exacto, no se podían emitir pesos, se emitían monedas alternativas, patacones, lecos y otros títulos que tenían otros dibujitos y otros nombres raros, ¿no? Y vos abrías, a fines del 2001, vos abrías la billetera, ¿no? Y tenías dólares, pesos, patacones, lecops, ¿no? Parecías un turista que andaba recorriendo distintos países, ¿viste? Bueno, abría la billetera y tenías todo, dólares, todo tenías. Y yo decía, pará, pero tenías dólares. Claro, porque vos tenías, fíjese la perversidad del modelo, ¿no? Porque vos ibas al banco, ¿no? Vos ibas al banco con 10.000 pesos, 10.000 pesos de tu sueldo, ¿no? Entonces, vos ibas al banco con 10.000 pesos y entonces para abrir un plazo fijo. Y en el banco te decían, ¿cómo lo quieres, señor? ¿En pesos o en dólares? ¿Qué sé yo? Bueno, dámelo en dólares. Entonces vos a los 30 días podías ir a retirar 10.000 dólares, habiendo puesto 10.000 pesos. Pero resulta que el Banco Central no emite dólares, emite pesos. ¿No es cierto? Esto fue una cosa, y de hecho, una de las cosas que decía de la Rúa, cuando era presidente, era el que depositó dólares va a recibir dólares. Y era mentira además, porque nadie en realidad había depositado dólares, ¿no? Es decir, una dolarización totalmente mentirosa. Hay un video alucinante de Cavallo, que ustedes lo vieron el día que hice el evento de la deuda externa, ¿no? Es decir, esta moneda es una moneda que va a permanecer, yo diría décadas, ¿no? O sea, fíjense como Vidal el otro día, que dice, vamos a salir del futuro y vamos a volver al pasado. No, digo, vamos a hacer, ¿no? Es una cosa rara. Vamos a cambiar futuro por pasado. Decía, bueno, bueno. Y bueno, ¿qué pasa en ese momento? Bueno, con la fuga de divisas terrible que había, bueno, Cavallo dice, bueno, se acaba la fuga de divisas, corralito. Corralito significaba que podías retirar $200 por semana, ¿no? Bueno,
pero resulta que el déficit continuaba, es decir, no tuvo una solución. Entonces hace el corralón. Corralón es que ya no podías retirar nada. Y esto fue un problema terrible, no fue un problema de comodidad. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, con un 28% de desocupación, la mayoría del pueblo, ¿qué hacía? Sacaba sus ahorros del banco para poder comer. Entonces, si no podías sacar más la plata, no podías comer. Bueno, ahí es cuando aparece este 19 de diciembre del 2001, donde aparece De la Rúa en la televisión, una imagen, yo lo llamo la antítesis de Cristina, ¿no? Porque Cristina es una presidenta que te puede gustar o no, pero es una persona que, primero que la admirás por su capacidad para transmitir elocuentemente las cosas, y además no para. Y además te transmite optimismo, te transmite un sentimiento positivo, ¿no es cierto? Y de amor por el país. Bueno, algunos lo sentirán, otros no, pero ella transmite eso. Es decir, algunos lo recibirán y otros no. Bueno, De la Rúa transmitía exactamente lo contrario. Pesimismo, amargura, ¿no? Le decían el amargo, ¿no? Pesimismo, amargura. Y además muchos nos preguntábamos, ¿este tarado es el presidente del país? ¿No? Bueno, el 19 de diciembre, cuando sale a justificar, no me acuerdo sus palabras exactas, está en la película Memorias del Saqueo, una película de Pino Solanas. Si la buscan en YouTube, la encuentran. La película empieza con el mensaje de la Rúa el 19 de diciembre del 2001, diciendo alguna pavada como era su habitual. Bueno, ese mensaje lo tiene al principio de la película. En YouTube pone Memoria del Saqueo, la película de Pino Solanas, empieza la película con ese mensaje de la Rúa. Bueno, entonces todo el pueblo salimos espontáneamente a la calle, no había convocatoria por Facebook en el 2001, ¿no? Salimos todo el pueblo argentino, bueno, todo el pueblo de Buenos Aires, por lo menos, espontáneamente a la calle, nos fuimos todos a Plaza de Mayo, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Ahí renuncia De la Rúa, renuncia Duhalde, aparecen 4 presidentes en una semana y finalmente asume Duhalde. Duhalde deroga la ley de convertibilidad y vuelve a poner las retenciones a las exportaciones. Chilena de Crespo contra el Sporting Cristal en el arco de allá, esas cosas que se te graban en las retinas y que no te las borras más que la ves con tus propios ojos. Bueno, enero del 2002 yo lo recuerdo como un momento de renacimiento de la Argentina. El barrio de Once, que hoy está tan lleno que no se puede ni caminar, bueno, era un barrio fantasma. Estaban todas las persianas cerradas, parecían las ruinas de una ciudad que había estado habitada hace muchos años y que ya no estaba más habitada. Eso en el barrio de Once, antes de la derogación de la ley de convertibilidad. Se deroga la ley de convertibilidad y entonces ¿qué pasa? Los productos importados empiezan a estar un poquito más caros. Entonces la industria argentina tiene la posibilidad para competir y entonces se comienza a producir de nuevo y las persianas comienzan a abrirse. No les voy a decir que en 2002-2003 el barrio estaba como ahora, ¿no? O sea, pero yo les cuento que ese fue el momento de renacimiento de la Argentina. Bueno, ¿y qué medidas de política económica? Fíjense para que podamos unir un poquitito todos estos periodos, aparecen a partir de Néstor Kirchner, ¿no? A partir de Néstor Kirchner se consolida me olvidé de la especificación asimétrica. La especificación asimétrica quiere decir que la pagó el pueblo, por eso se llama asimétrica, ¿no? Es decir, asimétrica significa, si hubiera sido simétrica, la devaluación, ¿qué significa? Que la mitad la paga el pueblo y que la mitad la pagan los bancos, ¿no es cierto? Pero fue asimétrica porque la pagó todo el pueblo y nada los bancos. La pregunta es, ¿cómo fue y durante cuánto tiempo? Bueno, les cuento primero la segunda. ¿Durante cuánto tiempo? 10 años. Durante 10 años lo pagó todo el pueblo. ¿Y cómo fue? Bueno, primero se pasa del corralón al corralito, primero, ¿no? O sea que ibas a sacar $280 especificados a 1.40, o sea, 280 pesos por semana. Y la sumatoria de todas las semanas hacer la cola en el banco, muy sufrida, por cierto, y te daban pesos, ¿no? ¿Y querías tener los pesos o hubieras preferido dólares? Hubieras preferido dólares. ¿Había dólares en el país? Sí que había. La tasa de cambio de la vuelta al banco. Entonces, te resumo el proceso. Sacabas ese plazo fijo de $10.000, sacabas 14.000 pesos.
lo ibas a cambiar en la casa de cambio de la vuelta al banco a 2,80 y te daban $5.000. Entonces pasaste de tener un plazo fijo de $10.000 a tener $5.000 en la mesita de lo de tu casa. No lo ibas a poner de vuelta en el banco conforme que te robaron, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso fue el primer paso de la especificación asimétrica. Y el otro costo que se pagó durante 10 años es que el gobierno le entregó a los bancos bonos por 10 años, que se pagaron, todos los años se pagaron, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, hasta que se pagaron los últimos famosos BODEL 2012. Durante 10 años el Estado le pagó a los bancos estos bonos. ¿Quién lo pagó? Y nosotros con los impuestos. Y la otra cara de la moneda, ¿cuál es? Que el dinero del Estado, en vez de ir para inversión social, para jubilaciones, para asignaciones, para planes, para lo que sea, digamos que sea para el pueblo, en vez de ser para el pueblo, iba a parar a los bancos, ¿cierto? O sea, durante 10 años se pagó el costo de la devaluación asimétrica. Y bueno, entonces llega el nuevo modelo, que es el de Néstor Kirchner, que es más completo que lo que había empezado con Duhalde, porque además incorpora en un momento algo muy valioso, que por ejemplo es la ley de moratorias jubilatorias, ¿no? La ley de moratorias jubilatorias y la ley de movilidad jubilatoria, que significa que personas que, de hecho, a partir de la terrible crisis que hubo en el país desde el 95 hasta el 2002, es decir, hubo muchas personas que no pudieron aportar, que no pudieron aportar, o porque se quedaron sin trabajo o porque tenían que elegir, ¿qué hago? ¿Me alimento yo y mi familia y no pago el monotributo, o pago el monotributo y me quedo sin comer? No hay elección ante eso. Entonces hubo muchas personas que desregularizaron su situación con el tema de los aportes patronales. Bueno, gracias a la ley de moratoria jubilatoria pudieron incorporarse y hoy cobran haberes más de 3 millones de personas, ¿no es cierto? Me parece que es algo fundamental que tiene que ver con esto que decía Perón en su momento, ¿no es cierto? Que es el Estado el que tiene que manejar la economía para conseguir la felicidad del pueblo. Bueno, esto está en línea con eso. Bueno, también ustedes saben la ley de asignación universal por hijo, que son tantas leyes que la verdad que la ley de fertilidad asistida, no las tengo todas juntas en la cabeza, porque estoy pensando por ahí en los temas más económicos y me olvido de lo más importante que es lo social, digamos, pero son tantas leyes realmente. La otra vez fui a Tecnópolis, ¿no? Rápido, levanten la mano alto quienes fueron a Tecnópolis. Bueno, o sea que hay muchos que no fueron, vayan a Tecnópolis. Es espectacular, porque además de que la pasan bien, y además si les agarra hambre a las 2 o 3 de la tarde se comen un burrito de carne, se lo recomiendo yo, se van a acordar. Es gratis, ¿no? La pasan muy bien y además aprenden un montón de cosas. Bueno, Tecnópolis es algo para el pueblo. Me contaba mi papá que en la época de Perón habían puesto, donde está Parque Norte ahora, el balneario norte. Y era para el pueblo, era gratis, para el pueblo. Entonces la gente iba con su viandita y se pasaba el día en el balneario norte, que era del pueblo. Después de que derrocaron a Perón, privatizaron todo y se acabó. Bueno, ahora está Tecnópolis de vuelta, y está el Centro Cultural Kirchner, y está el Museo de las Malvinas, bueno, y demás cuestiones que son para el pueblo. ¿Y qué es lo que permitió, entre otras cosas, llegar a esta situación? Y bueno, la misma lógica que vimos con Perón, por eso yo les decía en un principio, me parece que no hay en el Cambiemos no hay alternativas. Si no estás en un modelo, estás en el otro, no hay alternativa, no hay cosas nuevas, no hay cosas raras. ¿Qué se hizo? Se desendeudó al país. ¿Cómo se hizo para desendeudar al país? Bueno, fueron varias cosas. El excedente de exportaciones que hubo a partir del control de las exportaciones y cuestiones que jugaron a nuestro favor de manera azarosa, como el precio de la soja, no por las nubes, por encima de las nubes, permitió una acumulación de divisas al Estado muy importante, y en el año 2005 se le pagaron $10.000 millones todos juntos al Fondo Monetario Internacional. Entonces ya se terminó la época donde venía el Fondo Monetario Internacional a Argentina a decirnos la política económica que teníamos que hacer, la política de ajuste y todo lo demás.
se terminó. No vengas más, Fondo Monetario Internacional, a darme órdenes acá, porque ya te pagué todo, ¿no es cierto? Eso fue una. Bueno, otra del 2005 es la cumbre de las Américas en Mar del Plata, donde les conté, ¿no?, que Néstor Kirchner echó a patadas en el orgullo a Bush, al presidente de Estados Unidos, que venía con la propuesta del ARCA, y Néstor Kirchner dice: no, vamos a fortalecer el Mercosur, vamos a armar la integración de políticas regionales con el UNASUR, que luego se amplía a la CELAC, incluyendo a la América del Caribe, y después, incluso después del golpe económico del 2014, se incorpora a estas integraciones de política económica de países, se incorporan los acuerdos bilaterales con Rusia y con China, y también comienza a participar Argentina en el BRICS, ¿no?, que ojalá que pronto se llame BRICSA, que no es una pavada, porque claro, puedo decir, para BRICS, que son 6 países, nada, es en población la mitad del mundo, y en PBI la 4ª parte del mundo, del Producto Mundial. Ya no es más una pavada, ¿no? Bueno, entonces, fíjense cuán importante que son estas cosas. Y lo otro que se consigue es la reestructuración de la deuda externa, ¿no? La reestructuración de la deuda externa, algo así como 100.000 millones de dólares, un poquitito menos, cerca de los 90.000. Redondeémoslo en 100.000, porque es un tema conceptual lo que yo les quiero explicar. ¿Qué es lo que se hace? Se ofrece con una quita del 65%. Entonces ustedes me dicen, ¿pero cómo hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Magia? No, no hicieron magia. Fue negociar. ¿Cómo fue negociar? Los bonos argentinos estaban, obviamente, Argentina tuvo 3 cesaciones de pagos en su historia, 3 defaults en su historia. 1890, 1989 y 2001. Pero el 2001 había tenido una característica particular, que no habían tenido los otros dos. Como dice un amigo mío, que es un jefe mío y titular de cátedra, él dice: la diferencia que tuvo el 2001 es que ya no teníamos las joyas de la abuela para vender. Porque en 1890 se sale del default vendiendo los ferrocarriles. En 1989 se sale del default con las privatizaciones. Y en 2001 no teníamos nada, porque ya había sido privatizado absolutamente todo. El país estuvo al borde de la disolución. Yo recuerdo que había provincias que pedían la independencia, ¿no? Y no es una cosa... Me acuerdo San Luis, que pedía la autonomía, la independencia del país. No me acuerdo, no estoy seguro si Córdoba también, pero me acuerdo que había provincias que pedían la independencia. Y no es algo tan loco, porque en los últimos años hubo países de Europa que se disolvieron en varios pedazos. Por ejemplo, Yugoslavia, que a Yugoslavia le ganamos en la historia de los mundiales varias veces, ¿no? Pero le ganamos a Yugoslavia entera, le ganamos en el 90, ¿no? Después, a Serbia y Montenegro lo goleamos en el 2006 y en el último mundial le ganamos a Croacia, ¿no? O sea, fíjense, Yugoslavia creo que se deshizo en 7 o 8 pedazos. Después, Checoslovaquia lo mismo, se deshizo en 2 o en 3, ¿no es cierto? Y hoy mismo en España, que está en crisis, no está Cataluña, donde está Barcelona, que está pidiendo la autonomía también. O sea, que no es un disparate, ¿no? Argentina estuvo al borde de la disolución. Bueno, y se salió con muchas medidas de política económica que permitieron superávit comercial y superávit fiscal. Entre eso también, por supuesto, estatizar de vuelta los fondos previsionales, que son hoy cerca del 25% de la recaudación del Estado. ¿Está? Es mucho dinero todos los años. Y volver a las retenciones a las exportaciones, que son más o menos el 10% de la recaudación del Estado. Y un incremento del nivel de actividad. Y acá vuelvo a denunciar la mentira de los ajustes, la mentira de la política del ajuste, pero ahora del otro lado, ¿no? Porque cuando se incrementa el nivel de actividad y de empleo, ¿qué pasa cuando hay más consumo? El Estado recauda más, porque recauda más de impuesto al consumo, recauda más de impuesto a las ganancias, también recauda más de aportes y contribuciones, ¿se entiende? Entonces cuando se incrementa el nivel de actividad, el Estado recauda más, y eso permite muchas cosas, porque con plata podés hacer cosas, sin plata no, a menos que te endeudes. Y acá estamos hablando de un proceso de un periodo de desendeudamiento, ¿no? ¿Y cómo se hizo lo del 2005? Que aparece como una cosa tan enigmática, ¿no? ¿Cómo fue esa reestructuración? Quita el 65%. Bueno, en realidad, los títulos públicos que tenían en aquel momento ciertos poseedores que habían sido prestamistas de la Argentina, eran títulos que valían más o menos. También hay que establecer un promedio para poder explicarlo, porque valían distinto, pero supónganse que valían 15%, ¿no? Llegaron a valer
en 7, 8. O sea, un título público que dice 100 en la época del default valía 8, que esos fueron los que compraron los fondos buitre, ¿no? O sea, estos fondos buitre que hicieron, compraron a 8 y ahora piden 100, ¿no? Obviamente es una cuestión totalmente especulativa, ¿no es cierto? Bueno, entonces, estamos hablando del 93% que entró, primero el 60% en el 2005 y el resto en el 2010, ¿no? Estos títulos en aquel momento valían el 15% de su valor nominal, o sea, un bono que valía 100 valía 15. ¿Y qué es lo que termina negociando la Argentina? Bueno, ¿te va? Tengo 35. ¿Te va o no te va? Y bueno, hicimos negocio los dos. El bono que yo en realidad lo puedo vender solo a 15 en el mercado, ahora me lo están dando a 35. Y la Argentina baja su deuda externa de 100.000 millones de dólares a 35.000 millones de dólares. Que sería más o menos como algo así como la mitad de la deuda de ese momento, ¿no es cierto? Entonces se produce un negocio muy interesante que permitió reestructurar nuestra deuda externa. Bueno, en el 2010 se vuelve a producir esta segunda parte y bueno, y hoy tenemos, gracias a que se ha venido pagando puntualmente todos los vencimientos de deuda externa, hoy tenemos la deuda externa de 70.000 millones de dólares. Deuda externa en dólares, no es deuda pública total, ¿eh? Porque si usted para deuda pública total está en 200.000 millones de dólares, igual que antes de Kirchner, y es el 40% del PBI, es mentira lo que me están diciendo ahora. Bueno, pero deuda pública total hay mucho que tiene que ver con lo que yo he llamado contabilidad interna del gobierno, es decir, deuda con el Banco Central, con organismos del propio Estado. Si hablamos de problema, hablamos de deuda externa en dólares. Deuda externa en dólares hoy está en 70.000 millones de dólares, en realidad 69.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares. Y 70.000 millones de dólares son más o menos el 11-12% del PBI. O sea, que es como dijo Cristina el 1 de marzo de este año, Argentina se ha desendeudado, gracias a todas estas medidas de política económica. Y entonces, fíjense ustedes ahora, cuando aparecen propuestas de gobierno, ¿no es cierto? Por ejemplo, quitar los aranceles a las importaciones. Hay un tema muy interesante, que es el turismo. El turismo, que ahora la Secretaría de Turismo ascendió el rango a Ministerio de Turismo. Hubo muchos sectores de la economía que ascendieron al Ministerio, Ciencia y Técnica, es decir, hubo un montón. Yo los tengo todos juntos en la cabeza, pero son tantos, realmente son tantas obras que se han hecho en estos 12 años que la verdad que es imposible tenerlas todas juntas en la cabeza, bueno, por lo menos para mi capacidad. Bueno, el tema del turismo. El turismo hoy es el 8% del PBI, está obviamente en su nivel más alto. Entran cerca de 5 millones de turistas extranjeros por año, ¿sí? Estamos hablando de mucho dinero. Y hay tres tipos de turismo. Está el turismo receptivo, es decir, recibir turistas del extranjero, el turismo emisivo, ¿no? Es decir, argentinos que se van de vacaciones al exterior, que también es fuente de financiación del Estado, ahora lo vamos a ver enseguida, y turismo interno, que son argentinos que viajan por nuestro propio país, ¿no es cierto? Bueno, en todo este tiempo hubo un desarrollo muy importante de lo que es la industria del turismo, es decir, inversión privada y pública, ¿no? Es decir, todo lo que es pavimentación, construcción de puentes, construcción de caminos, señalizaciones, hoteles, gastronomía y generación, todo esto es generación de empleo directo, pero además hay generación de empleo indirecto. ¿Por qué? Porque se estimulan las producciones regionales, los artesanos, la ferretería, ¿no? Porque el ferretero también labura, ¿no? Porque a vos uy, se me quedó el enchufe, no tengo el enchufe que me coincide para cargar el celular. ¿Dónde lo vas a comprar? La ferretería que está a la vuelta del hotel, ¿no es cierto? Entonces, el incremento del nivel de actividad que propicia el turismo es muy transversal a los distintos rubros de la economía. Bueno, de hecho, les estoy diciendo, es un dato muy poco conocido, es el 8% del PBI, ¿no? Así como, por ejemplo, el dato de la industria hoy está en su pico más alto de toda la historia del país, 30%, ¿no? Por eso tenemos 2 satélites en el espacio, ya estamos con los astilleros reparando barcos y construyendo barcos y demás.
digamos, se ve en esta cuestión. Bueno, turismo. Fíjense un detalle. ¿Qué pasaría? Porque hay muchos que dicen, no, pero me fijé, puse en las páginas de internet para comprarme un paquete al exterior y pago como la mitad de impuestos. Me están robando, ¿no? Bueno, fíjate vos qué pasaría si se sacan los aranceles a las importaciones de turismo, porque esto no es impuestos al turismo en el exterior. En realidad la denominación correcta sería aranceles a las importaciones de turismo, ¿no? Porque en realidad los aranceles a las importaciones de turismo traen consigo los beneficios de proteger la industria del turismo dentro del país también, ¿no es cierto? Porque al encarecer el turismo al exterior, de alguna manera decir, bueno, pará, me sale demasiado caro irme al Caribe. Bueno, me voy a Mendoza o a Mar del Plata, ¿no es cierto? O a Bariloche, ¿no es cierto? Bueno, ahora, imagínense si se sacan los aranceles a las importaciones de turismo. Si se sacan los impuestos al turismo en el exterior, ¿qué pasaría? Porque si vos te fijas, yo más o menos tengo presente los números en la cabeza, porque justo más o menos estaba viendo cuál sería mi presupuesto para hacerme un viaje a San Juan y San Luis. Más o menos 25.000 pesos, 13 días, ¿no? Fíjense por internet, paquetes all inclusive al Caribe, 30, 32 lucas, ¿no? Con impuestos. ¿Sí o no? Ahora, si se sacan los impuestos, ¿a cuánto baja el costo de irse a Caribe? A 20, 20 algo de lucas. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo el mundo se va al Caribe, ¿no? O sea, muy fácil. O sea, te va a salir más barato irte al Caribe que irte a Mar del Plata, ¿no? Yo amo Mar del Plata y me parece que es la ciudad costera más linda de todas las que haya conocido. Pero el Caribe es el Caribe, ¿no? Entonces, se va todo el mundo al Caribe. ¿Y qué pasa si todo el mundo se va al Caribe? Primer punto, la industria del turismo de la Argentina, que se desarrolló como nunca antes en la historia, desde el 2003 para acá, se queda sin trabajo, ¿no es cierto? Con lo cual, además de destruir la industria del turismo, que son distintos niveles de actividad, ¿no es cierto? Es decir, industria liviana, industria pesada, los hoteles, toda la estructura gastronómica, todo eso no es industria pesada, ¿acaso? Bueno, todo eso se destruye. Además, se desfinancia el país. Imagínense millones de personas, de argentinos, que hubieran recorrido la Argentina, que ahora se van al exterior. ¿Qué pasaría? Es un enorme caudal de dinero que se va del país, ¿no es cierto? Y además, no van a pagar impuestos. Entonces el Estado también se desfinancia. Porque hoy que tenemos récord histórico de turismo argentino en el exterior, toda la gente argentina que viaja al exterior está pagando. ¿Es así? Bueno, eso es recaudación del Estado. Bueno, si se sacan los aranceles a las importaciones de turismo, como presenta como propuesta una de las dos posibles rumbos que vamos a tener en el país después del 22 de diciembre, de noviembre, pasaría todo eso. Que además son lo mismo que, fíjense, ¿no? Porque para explicar estas cosas, fíjense que son lo mismo que proponen sacar las retenciones a las exportaciones, que la economía la regula el mercado, ¿no es cierto? ¿Qué más dicen? Dejar de controlar la compra de dólares, ¿no es cierto? Fíjense, esto está yo lo he trabajado en algunos artículos y también en mi último libro lo puse, el tema de la balanza pago del 2013, que es muy representativa y que propició de alguna manera el golpe económico de enero del 2014, ¿no es cierto? Si ustedes ven la composición de la balanza de pagos, además de ver algo muy interesante que es el porcentaje de exportaciones industriales, ¿no? Es decir, al aumentar el porcentaje de las exportaciones industriales en las exportaciones totales, obviamente entra mayor financiación al país, ¿no es cierto? Bien. Entra más dinero, porque las exportaciones industriales son más caras que los productos primarios, ¿no es cierto? Bueno, pero si ustedes ven la balanza de pagos del 2013, que yo insisto que representa 2011, 2012 y 2013, fueron las tres iguales, tienen superávit comercial, un superávit comercial de más de 10.000 millones de dólares, tienen ahí una cuenta rentas deficitaria porque se sigue pagando deuda externa, por el retiro de ganancias de capitales extranjeros en el país y demás, pero previo a la contabilización de la fuga de divisas, da superavitaria. Y ustedes tienen fuga de divisas por más de 6.000, 7.000 millones de dólares por año, que transformó la balanza de pagos de superavitaria en deficitaria, ¿no es cierto? Entonces, imagínense qué pasaría para el país si se libera la fuga de divisas, ¿no
¿no es cierto? Sería algo muy complejo además, ¿no? Porque además eso viene con el paquete, ¿no? Es como la convertibilidad. La convertibilidad, yo le dije, es mentira, no era el 1 a 1, era un paquete de cosas. Bueno, este es el paquete. ¿Cuál es el paquete? El paquete es sacar el control de la compra de dólares, pero además sacar las retenciones, y además sacar los aranceles, y además dejar de controlar las importaciones, unificar el dólar. Entonces ya nos olvidamos de la renta agraria diferencial, toda esa cuestión, ¿no es cierto? Bueno, y además un montón de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con asignaciones, ¿no? Con asignaciones para combatir personas, los sectores más vulnerables de la población, ¿no es cierto? Si los sectores más vulnerables de la población dejan de recibir asignaciones, se sumergen en una pobreza terrible, ¿no es cierto? Entonces, que además disminuye el nivel de consumo. Esto que está propiciado por las asignaciones y también por otras cuestiones, como por ejemplo el Plan Ahora 12, ¿no? El Plan Ahora 12, ¿qué significa? Que mucha gente puede, yo me compré este año una cocina en Garbarino a 12 cuotas, ¿no? A 12 cuotas sin interés, ¿no es cierto? Les cuento la marca, Volcán. Volcán es una de las marcas, una de las fábricas que había quebrado durante la convertibilidad y que ahora se reactivó, ¿no? Entonces, sin estas medidas del Estado, todo esto se destruye. No sé si estamos. Bueno, gracias por haber venido. Lo que sí me interesa mucho es que, digamos, me parece súper interesante que ya que está el futuro en juego, digamos, que cada uno se pueda comprometer a poder pensar por uno y además a charlar con los demás, porque es un enriquecimiento, como yo les digo con los trabajos, ¿no? Es decir, es un enriquecimiento único. El otro día yo me paré, 1 hora estuve hablando en la sombrilla de Cambiemos. Sí, es más, venía de la Facultad de Psicología, escuchate esto, venía de la Facultad de Psicología y dije, voy a ver qué onda, ¿no? Dije, no voy porque me voy a pelear, lo voy a terminar insultando. Dije, no, yo tengo que poder. Bueno, me salió mejor de lo que pensaba. Y me puse a hablar, y la verdad que hay una diferencia que encontré, que me parece muy interesante, ¿no? Porque si vos vas a una sombrilla del Frente para la Victoria, los pibes que te están repartiendo los volantes te pueden explicar cada uno de los puntos que analizamos hoy y más. Y el tipo de Cambiemos no sabía nada. Y lo único que hacía era decirme que hay que cambiar porque Cristina es ladrona. Y que hay que cambiar porque hay pobreza. Yo le decía, pero mirá, escúchame, no, la pobreza hoy está en un 11-12%. Arrancamos hace 10 años con un 50%. Entonces, ¿qué pensás? ¿En 5 años eliminar la pobreza? Pero se destruyó la industria. Mirá, tenemos el coeficiente industrial más importante. Bueno, veo que vos sabés mucho, me decía. Pero agarrá los pibes del Frente para la Victoria, con ninguno. Todos te van a explicar todo. Yo soy una de esas del Frente para la Victoria y de hecho convenzo a los vecinos, voy puerta a puerta y a veces están indecisos y así hablándole bien y todos, de hecho te dejas pensando con la SUBE, la universidad, todo lo empezás a nombrar y totalmente los convences. Aparte otra cosa, ¿no? Porque estaban con el tema de que yo en algunas clases insistí con esto, ¿no? Por ejemplo, en algunos puntos Macri pareciera ser el más kirchnerista, ¿no? Pareciera ser, falta que diga, el verdadero kirchnerista soy yo, ¿no? Porque voy a mantener... Claro, no, es decir, escúchame, lo único que faltaría en algunos momentos es decir, el verdadero kirchnerista soy yo, no es Scioli, ¿no? ¿Por qué? Porque yo prometo mantener la asignación universal. No, dice, aparte, prometo la asignación universal, ya es ley, pibe. Y vos votaste en contra. Ya es ley y vos votaste en contra. Bueno, y demás. Pero suponete que te crea. Vamos a suponer que te crea. Obviamente no te creo, pero vamos a suponer que te crea. Que te crea que vas a mantener, o sea, que no las vas a derogar. Porque antes habías dicho que las ibas a derogar. Lo mismo que hicieron en el 55 y que hicieron en el 76.
suponete que te crea que no la vas a derogar, pero ¿cómo la vas a financiar? Si me abrís la economía, si me sacás las retenciones, si me sacás los impuestos a la ganancia, si me sacás, ¿cómo la vas a financiar? Con deuda externa. Y ahora quiere subir la edad jubilatoria. Con deuda externa, claro, con deuda externa, ¿no? Bueno, entonces, cambiemos, no es cambiar para ver qué pasa y intentaremos algo mejor. No, 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 son dos cosas. Si cambias de una es porque te fuiste a la otra. No, no hay otra. Cambiar es cambiar de una a la otra. Hay solo dos. No hay ni tres, ni cuatro. Ni existen más posibles. Son solo dos. ¿Y qué han pasado a lo largo de la historia? Una pregunta del mundo, que obviamente yo la contesté mal cuando me la hicieron en Tecnópolis, ¿no? Es decir, ¿cuál es el continente más poblado? Bueno, la pregunta, la parte A la contesté bien, la parte B no. ¿Cuál es el continente más poblado del mundo? Todos lo saben, Asia, muy bien. El más despoblado, todos lo saben, Oceanía. Bueno, ¿cuál es el segundo más poblado del mundo? ¿Qué están haciendo cuentas entre América y Europa? No, África. ¿Está? O sea que hay unos cuantos pobres, ¿no? O sea, pobres producto de qué? Pobres producto de las políticas exteriores del imperialismo mundial de Europa y de Estados Unidos. O sea, lo de Estados Unidos con América del Caribe, o en realidad con toda América, ¿no? A lo largo de la historia. Lo que pasa es que Latinoamérica se ha esgrimido mucho más fuerte y mucho más sólida que la pobre África, que en realidad en la historia, pues yo me acuerdo en una época tenía un curso donde explicaba estas cosas, incluso con un grafiquito muy lindo con flechitas de colores, donde ¿qué hacía la industria europea? Reclutaba esclavos de África para que vengan a trabajar a las tierras fértiles de América. Y entonces de ahí sacaban la materia prima que llevaban a la industria de Europa, ¿no? ¿Y eso en qué resultó? ¿En qué resultó? ¿No es cierto? En el continente más pobre, con mayor cantidad de pobres del mundo. Entonces, no nos vengan con que no hay más de dos, hay dos. O es una o es la otra. Entonces si cambiamos de acá es porque nos fuimos